En Diamantes Brutos tenemos el placer de saludar a Felipe Piña, nada más y nada menos. Hola Felipe, acá Cristian y Juan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Cristian? Juan, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, contentos de saludarte. Leíamos recién los últimos libros que publicaste, 2014, 2012, 2011, 2010. Casi una vida escribiendo. ¿Cuánto tiempo ocupás de tu vida para escribir? La verdad que mucho tiempo y mucha pasión, ¿no? Pero igual siempre siendo bastante metódico en cuanto a horario para poder disfrutar también de la familia, de la vida, de los amigos, ¿no? No una cuestión excesiva también. ¿Y cuál es ese mecanismo de escritura? Digo, el horario, la forma. Hay que cuidarse, ¿no? Porque es algo que uno le apasiona, le encanta y podés caer en que solamente a eso, que es un error, ¿no? Porque la vida es muy linda y hay muchos afectos que cuidar y muchas cosas para hacer por fuera de la profesión, que por supuesto ocupa un lugar muy importante en la vida de uno, ¿no? Desde ya. ¿Y te pasó, digo, de en algún momento estar obsesionado con tu trabajo, con tu rutina y descuidar justamente elementos de la vida de la familia o de la vida cotidiana de otros aspectos? Sí, uno al principio, por supuesto, te abruma un poco y vas aprendiendo. Creo que es un aprendizaje, ¿no? Pero por suerte me pasó bastante rápido de darme cuenta del peligro que eso implicaba, así que fue oportuno, digamos, ¿no? Escuchaba una entrevista, Felipe, donde contabas que te gusta mucho leer ficción y escribís mucho sobre elementos de la historia, sobre personajes de la historia o sobre hechos puntuales de la historia. ¿Escribir ficción es una cuenta pendiente, algo que te interesa también? Sí, totalmente. Sí, de hecho lo hago un poco para mí, ¿no? Un poquito todavía no me animo a mostrarlo. Ajá. Me gusta hacerlo y en algún momento lo haré, que eso, la verdad que el otro día le comentaba a una persona que escribe muy bien y que es muy capa en literatura, me dice, mira, si te animás a contar hechos verdaderos, tenés que animarte a contar hechos ficticios, que se supone que requieren más imaginación, pero menos compromiso en un punto, ¿no? Así que bueno, sí, en algún momento lo haré con muchas ganas. ¿Y hasta ahora qué te traba? No, eso, mucho respeto por los que lo hacen y por la ficción. O sea, es un género que como uno admira y consume, respeta. Yo por lo menos lo respeto muchísimo, ¿no? Entonces, todo tiene su tiempo, ¿no? Épocas de maduración también, me parece. Felipe, buenas noches. Juan Manuel Lombardero te saluda y te pregunto por, después de tanta literatura, después de tanta escritura, imagino que hay grandes verdades que caen ante esa investigación, ante esa profundización. ¿Te fuiste dando cuenta con la vida y te seguís dando cuenta de esos grandes mitos que tal vez no eran ciertos o que caen ante la evidencia? ¿Qué tal, Juan Manuel? Sí, por supuesto. Pasa y está buenísimo cuando uno se sorprende, así como cuando uno encara un trabajo con una hipótesis que puede ser equivocada, cuando uno dice esto me parece así, y los documentos te van demostrando que no era así, y la honestidad intelectual y el amor por la historia te hacen cambiar el rumbo de la investigación, ¿no? Es algo, a mí me encanta que me pase eso, ¿no? Como no tengo ese pecado de la soberbia, digamos, de que yo me pude equivocar en cómo lo encaré al principio, es muy lindo que te pase, que te vaya sorprendiendo la historia y te vaya sorprendiendo la verdad documental, ¿no? ¿De dónde nació ese amor por la historia del que hablabas recién? Bueno, creo que un poco de mi casa, de una casa muy donde se leía mucho, se escuchaba música, el relato era algo muy importante. Mi viejo era un tipo que siempre relataba muy bien y contaba muy bien, y había amigos siempre en casa. Mi viejo era director de Cultura de Azul y venían invitados de la talla de Atahualpa Yupanqui, la Negra Sosa, gente, grandes narradores como Falú, como Dávalos, y yo tenía 5 años, 6 años, y mis viejos tenían la generosidad de dejarme en la trasnoche, digamos, escucharlo, porque sabía que me fascinaba, y creo que ahí va habiendo una huella, ¿no? De lo lindo de ese relato, las historias, y después, bueno, por supuesto, ya en la secundaria aparece la materia historia como tal, con una muy mala profesora que era muy reaccionaria y que de alguna manera me llevaba a leer la otra historia, y sabiendo que había otra historia, y después una excelente profesora en 5º año que fue la que determinó mi vocación sin ninguna duda, ¿no? Claro, y en términos generales, ¿cómo es ese concepto de historia o la historia misma que se les traslada a los chicos en la educación secundaria? ¿Cómo la ves actualmente? Y bueno, si crees que tendría que modificarse algo dentro de esos programas, de esa estructura. Creo que ha mejorado, pero bueno, evidentemente siempre falta, ¿no? Pero también hay algo muy sano que debe ser más aprovechado, que es la demanda de los estudiantes y la comunidad educativa. Hoy en día hay
una cierta demanda de ver la historia de otra manera por parte de los chicos que ven series en la tele o que ven una película o qué sé yo, y bueno, quieren que se les cuente de otra manera la historia, que se les ayude a pensar de otra manera. Cuestionar. Esto, claro, antes no era tan común, ¿no? Y aparte, bueno, depende de los momentos en que uno estudiaba, ni siquiera estaba habilitado para cuestionar al profesor, ¿no? Y plantear que no se pensaba como él, esto era un pecado mortal, claro, que podía costarte amonestaciones, no aprobar nunca una materia, bueno, esas cosas que a mí me toca vivir absolutamente, ¿no? ¿Y cuánto puede influir en las edades formativas un docente, justamente como contaba recién que te pasó a vos, que por ahí encontraste tu vocación a raíz de una profesora? Y todo, yo hablo con gente de todas las profesiones y Sí. siempre hay un docente en el medio, ¿no? Siempre hay uno que lo marcó, que lo incluyó, que lo hizo ver que existía esa disciplina, que la pasión por esa disciplina, siempre, es casi un clásico, ¿no? Un lindo clásico que te pasa ver cómo todo el mundo tiene esto en su historia, ¿no? En su currículum, de alguna manera, el incentivo de algún docente, ¿no? Hay todo un debate, Felipe, cambiando un poquito de tema en un año electoral, sobre el concepto de peronismo, instalado por la política tal vez, debatido por los periodistas de los grandes medios de comunicación. Se juega un poco con el concepto del partido fundado por el peronismo mismo, ¿no? Porque tal vez uno ve distintas fuerzas políticas muy distintas que son todas peronistas, y digo, ¿qué es peronismo? Y si actualmente se juega un poquito con eso. Es una pregunta de respuesta imposible. Y que además es bueno acostumbrarse, y le ayuda mucho la historia en esto, a saber que el peronismo ha sido siempre múltiple, aún en vida de Perón. Perón tuvo en vida en su primer periodo, ¿no? Quizás más famoso el segundo, pero el primero, esta disidencia, quiero decir, en el primero ya había un grupo que era el Partido Laborista, claro, que termina siendo expulsado por Perón por considerarlo que estaba muy a la izquierda, ¿no? Una vez que asume. Y lo mismo le pasa en el 73, donde había una izquierda peronista, una derecha peronista, una ultraizquierda peronista y una ultraderecha peronista, ¿no? Claro. Y todos se consideraban peronistas, y Perón, mientras les convenía, bendecía a todos esos sectores, ¿no es cierto? Así que esto es un clásico en el peronismo, las distintas corrientes, quizá por su carácter de movimiento, quizá por los diferentes momentos de conducción que imprimía Perón, según estuviera en el poder, en el exilio, según lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Sí. Así que eso da lugar a que haya habido y hay distintas corrientes dentro del peronismo, y que a veces el requisito para ser peronista parece ser muy laxo, ¿no? Como para que alguien como de Narváez se proclame peronista, o hasta el propio Macri se proclame peronista, ¿no? Claro, y dentro de esta... Se ve que los requisitos son cada vez más mínimos, digamos. Claro, hay una amplitud de la definición, y dentro de esta dificultad, bueno, el gobierno actual a nivel nacional se ha definido, lógicamente, y por militancia, por peronista. ¿Qué ves de peronismo en este gobierno y qué no ves, tal vez, del concepto tradicional? Bueno, creo que hay algo muy clásico, que es el tema del Estado, la presencia fuerte del Estado, lo social, la ayuda social, todas esas cosas que son básicas. Y creo que hay diferencias en torno al manejo de la libertad de prensa, por ejemplo, que es absoluta en este gobierno, y que no lo fue durante el primer peronismo, donde había una fuerte censura de los medios opositores, inclusive hubo medios que se cerraron, expropiación, a la cárcel, ¿no? Expropiación, bueno, etcétera, ¿no? Cosa que es una diferencia muy saludable a favor de este nuevo modelo, sin duda. Hoy hablábamos, Felipe, del periodismo y el rol del periodismo en esta situación política actual, y de lo que cuesta por ahí que exista realmente el periodismo independiente. ¿Vos cómo lo ves desde tu óptica? ¿Crees que es una utopía pensar en periodistas independientes? Sí, en la Argentina actual casi una utopía, ¿no? Y quizá uno lo tiene que buscar en los blogs, en el periodismo digital, ¿no es cierto? Pero en el periodismo impreso es muy difícil encontrar periodismo independiente, porque o tenemos Disneylandia o tenemos el infierno, ¿no? Es un poco lo que uno ve si según lea Tiempo Argentino o lea La Nación o Clarín, ¿no? Entonces evidentemente se complica eso, ¿no? Y no hay independencia de alguna manera, porque o se es oficialista o se es opositor, ¿no? O es dependiente de algún grupo económico. Así que estamos viviendo un momento bastante triste del periodismo, me parece a mí, con honrosas excepciones de grandes firmas que quedan en algunos diarios todavía, ¿no? De periodistas que uno sigue considerando serios y creíbles, ¿no? Que no son muchos, por cierto. Pero la línea que bajan los diarios suele ser
bastante básica y dicotómica, ¿no? O está todo bien o está todo mal, digamos, ¿no? Dentro de esta polarización, Felipe, que se ve en el periodismo, que se ve tal vez en algunos sectores de la sociedad y que también en la política, te pregunto por el macrismo en sí. El kirchnerismo ha dicho, y tal vez es como una de las consignas, que bueno, que es la vuelta a los 90, que si el país elige al macrismo y al PRO, hay una vuelta a los 90. Vos que sos un erudito en la materia, te pregunto si ves factible que pueda haber similitudes o grandes similitudes con el menemismo fundamentalmente. Sí, yo creo que sí, creo que hay mismo personal, Cavallo dijo que era la mejor opción, ¿no? O sea, que hay una cercanía ideológica muy fuerte Sí. y una práctica política, ¿no? Que demuestra que en la ciudad la educación y la salud son deudas pendientes que no interesan, que interesa más una bicisenda o un metrobús que la salud de la población, que la cultura es una cultura de élite, que se van cerrando los centros culturales populares de los barrios, que se devuelve presupuesto educativo sin ejecutar, que se devuelve presupuesto de cultura sin ejecutar, bueno, lo que se hacía en los 90, ¿no? Una política de élite pensando en que el votante no le importa ni la salud pública ni la educación pública porque no la usa, ¿no? Un concepto miserable, realmente miserable, porque la política se trata de equilibrar justamente, ¿no? De evitar los desequilibrios, pero creo que sí que hay un peligro muy grande de vuelta a los 90, ¿no? Con una identidad muy claramente neoliberal, ¿no es cierto? Si cuando viaja Macri a España lo va a ver Aznar, no va a ver a otra persona, ¿no? A la derecha, más derecha del Partido Popular, digamos. Claro, claro. Y bueno, hay una frase instalada en la historia como ciencia que es que la historia la escriben los vencedores. Primero, preguntarte si estás de acuerdo. Y segundo, preguntarte cómo se recordará el kirchnerismo en caso de que gane estos primeros 3 kirchnerismos y si hay un cuarto a partir de octubre. Me parece que hay una frase muy linda que es que la historia la vencen los que escriben, ¿no? Quiere decir que los vencidos también han escrito su historia, Sí. Y afortunadamente siempre ha habido testimonio de los derrotados, de los perdedores, que en algún momento da vuelta a la cosa, ¿no? Hoy Bien. es muy poco popular y muy poco creíble la versión de que Colón descubrió América y que la conquista de América fue un episodio evangelizador. Que fue una conquista. Claro, el 90% de la gente descree de esto y piensa todo lo contrario, que la guerra del Paraguay fue una maravilla o que la campaña del desierto fue un hecho benéfico. O sea que evidentemente esa historia escrita por los vencidos va cobrando un protagonismo y va pudiendo dar vuelta a la historia, por lo tanto creo que es muy válida la frase, la historia la vencen los que escriben, ¿no? De alguna manera. ¿Pensás, Felipe? Sí. Sí. No, te preguntaba si cambiándote de tema, si pensás en tu actividad literaria en conseguir una obra puntual. ¿Sabés qué libros te faltan escribir? ¿Sobre qué personajes te falta escribir? No, me gustaría hacer algo de ficción, no una novela histórica con personajes reales. Me gustaría, si me meto a hacer ficción. Bien. ¿No? No hacer lo que ya hay, digamos, que es un Belgrano novelado, un San Martín novelado, no me interesa, sinceramente. Me pregunta un oyente, Felipe, qué gran verdad, si recordás y si podés puntualizar, qué gran verdad cayó ante tanta literatura, ante tanta investigación. Gran verdad, que no era verdad, digamos, Sí. ¿no? Gran verdad entre comillas. Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Dije la campaña del desierto, dije la conquista de América, dije la guerra del Paraguay, bueno, tantas cosas que se van cayendo las caretas, ¿no? De todo eso que fue una gran mentira instalada durante tanto tiempo, ¿no? La idea de que España vino a evangelizar y todo eso que ya no se sostiene de ninguna manera, ¿no es cierto? Felipe, te queremos agradecer tu tiempo, la predisposición. No, por favor. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos en algún momento poder tenerte en el estudio. Nos gustaría invitarte para charlar con mayor profundidad. Hablamos con tiempo y lo arreglamos con mucho gusto. Dale, será un placer. Un fuerte abrazo. Gracias. Ahí está Felipe Piña, nada más y nada menos, historiador, escritor, un verdadero, iba a decir enfermo como o sea, en una connotación positiva, Sí, ¿no? Un tipo sí, un obsesionado obsesivo con lo que hace y que publica permanentemente. Sí, la referencia tal vez, claro, ¿no? sí. Uno dice historia o un historiador y hay que encontrarlo y es Felipe Piña hoy por hoy. Un tipo que tiene muy claras las cosas, muy clara la historia y la influencia de la historia en la actualidad, que eso me parece importante. Bueno, le preguntamos y me parece que dejó bastante para analizar, sobre todo en referencia a un año político y a la coyuntura política actual, pero muy interesante escuchar a Felipe Piña y en este caso entrevistarlo. Felipe Piña, nada más y nada menos, pasó por